Oremos con la lección divina hoy miércoles 1 de noviembre de 2023, día en que celebramos en nuestra Santa Iglesia la solemnidad de todos los santos. Las bienaventuranzas del Santo Evangelio según San Mateo. Hagamos oración. Oh Señor, buscar tu palabra que nos lleva al encuentro con Cristo es todo el sentido de nuestra vida. Haznos capaces de acoger la novedad del Evangelio, de las bienaventuranzas, que así es como mi vida puede cambiar. De ti, Señor, no podría saber nada si no existiese la luz de la palabra de tu Hijo Jesús, venido para contarnos tus maravillas. Cuando soy débil apoyándome en él, Verbo de Dios, me hago fuerte. Cuando me comporto como un ignorante, la sabiduría de su evangelio me restituye el gusto de Dios, la suavidad de su amor y me guía por los senderos de la vida. Cuando aparece en mí alguna deformidad, reflexionando en su palabra, la imagen de mi personalidad se hace bella. Cuando la soledad me tienta para dejarme sin vigor, uniéndome a Él en matrimonio espiritual, mi vida llega a ser fecunda, y cuando me hallo en cualquier tristeza o infelicidad, el pensar en Él como mi único bien me abre el sentido del gozo. Un texto que resume fuertemente el deseo de la santidad como búsqueda intensa de Dios y escucha de los hermanos. Es el de Teresa del Niño Jesús. Si tú eres nada, no olvides que Jesús lo es todo. Debes, por tanto, perder tu poca nada en su infinito todo y no pensar nada más que en este todo totalmente amable. Lectura del Evangelio. San Mateo capítulo 5 versos del 1 al 12. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados todos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Para ser alcanzados por la palabra de Cristo y para que la palabra hecha carne, que es Cristo,
pueda habitar en nuestros corazones y nos podamos unir a ella, es necesario que se haya escuchado en silencio profundo. Solo en los corazones silenciosos la palabra de Dios puede nacer también en esta solemnidad de los santos y también hoy tomar carne. Veamos el contexto. La palabra de Jesús sobre las bienaventuranzas que Mateo recoge de sus fuentes estaba condensada en breves y aisladas frases y el evangelista las ha colocado dentro de un discurso de más amplio respiro. Es lo que los peritos de la Biblia llaman discurso de la montaña. Tal discurso viene considerado como el estatuto o la carta magna que Jesús ha confiado a su comunidad como palabra normativa y vinculante para definirse cristiana. Los varios temas de la palabra de Jesús contenidos en este largo discurso no son una suma o aglomerado de exhortaciones, sino más bien indican con claridad y radicalidad cuál debe ser la nueva actitud que hay que tener con Dios, con nosotros mismos y con nuestros hermanos. Algunas expresiones de esta enseñanza de Jesús pueden aparecer exageradas, pero son utilizadas para dar una imagen más viva de la realidad y por tanto realista en el contenido, aunque no en la forma literaria. Por ejemplo, en unos versículos se dice, si tu ojo derecho te es ocasión de escándalo, sácatelo y arrójalo fuera de ti. Es mejor que perezca uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena. Y si tu mano derecha te es ocasión de escándalo, córtatela y arrójala lejos de ti. Es mejor que perezca uno de tus miembros que todo el cuerpo termine en la ajena. Tal modo de expresarse para indicar el efecto que se quiere crear en el lector, el cual debe entender rectamente la palabra de Jesús para no trastocar el sentido. Nuestra atención por exigencias litúrgicas se detiene en la primera parte del discurso de la montaña, aquella precisamente que se abre con las exclamaciones de las bienaventuranzas. Mateo prepara al lector a escuchar las bienaventuranzas pronunciadas por Jesús con una rica concentración de detalles particulares. Ante todo, se indica el lugar en el cual Jesús pronuncia su discurso. Jesús subió al monte. Por este motivo, los exegetas lo definen como el Sermón del Monte, a diferencia de Lucas, que lo inserta en el contexto de un lugar llano. La indicación geográfica del monte podría aludir veladamente a un episodio del Antiguo Testamento muy semejante al nuestro. Es cuando Moisés promulga el decálogo sobre el monte Sinaí. No se excluye que Mateo intente presentar la figura de Jesús, nuevo Moisés que promulga la ley nueva. Otro particular que nos llama la atención es la posición física con la que Jesús pronuncia sus palabras, que dice, se sentó. Tal postura confiere su persona una nota de autoridad en el momento de legislar. Lo rodean los judíos y
Lo rodean mucha gente, también los discípulos, aquellas muchedumbres. Este particular intenta demostrar que Jesús, al pronunciar tales palabras, se ha dirigido a todos y que se deben considerar actuales para todo el que escucha. Hay que notar que el discurso de Jesús no presenta detalles de formas de vida imposibles o que están dirigidas a un grupo de personas especiales o particulares, ni intenta fundar una ética exclusivamente para el interior. Los exigentes Las exigentes propuestas de Jesús son muy concretas, comprometidas y decididamente radicales. Alguien ha estigmatizado así el discurso de Jesús. Para mí el texto más importante de la historia humana se dirige a todos, creyentes o no, y permanece después de 20 siglos como la única luz que todavía está brillan las tinieblas de la violencia, del miedo, de la soledad en la que ha sido arrojado el occidente por su propio orgullo y egoísmo. El término beati, en griego Macario, en nuestro contexto no expresa un lenguaje plano, sino un verdadero y preciso grito de felicidad, difundiendo en el mundo la Biblia. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se definen personas felices a aquellos que viven las indicaciones de la sabiduría. El orante de los salmos se define feliz a quien teme o más precisamente a quien ama al Señor, expresándolo en la observancia de las indicaciones contenidas en la palabra de Dios. La originalidad de Mateo consiste en la unión de una frase secundaria que especifica cada bienaventuranza. Por ejemplo, la afirmación principal y primera, bienaventurados los pobres de espíritu, se ilustra con una frase añadida, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra diferencia respecto al Antiguo Testamento, la de Jesús, anuncian una felicidad que salva en el presente sin limitaciones. Además, para Jesús todos pueden acceder a la felicidad a condición de que se esté unido a Él. Las tres primeras bienaventuranzas, veamos. Primero, el primer grito va dirigido a los pobres. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros quedamos desorientados. ¿Cómo es posible que los pobres puedan ser felices? El pobre en la Biblia es aquel que se vacía de sí mismo y sobre todo renuncia a la presunción de construir su presente y futuro de modo autónomo, para dejar por el contrario más espacio y atención al proyecto de Dios y a su palabra. El pobre siempre en sentido bíblico no es un hombre cerrado en sí mismo, miserable, sino que nutre una apertura a Dios y a los demás. Dios representa toda su riqueza. Podríamos decir con Santa Teresa de Ávila, felices son los que hacen la experiencia del solo Dios basta, en el sentido de que son ricos de Dios. Un gran autor espiritual de nuestro tiempo ha descrito así el sentido verdadero de la pobreza. Hasta que el hombre no vacía su corazón
Dios no puede rellenarlo de sí. En cuanto y en la medida que todos vacíe su corazón, el Señor lo llena. La, pobre- la pobreza es el vacío, no solo en lo referente al futuro, sino también en lo que se refiere al pasado. Ningún lamento o recuerdo, ninguna ansia o deseo. Dios no está en el pasado, Dios no está en el futuro. Él es la presencia. Deja a Dios tu pasado, deja a Dios tu futuro. Tu pobreza es vivir en el acto que vives, la presencia pura de Dios, que es la eternidad. Es la primera bienaventuranza, no solo porque la inició a la serie, sino porque parece condensar las variedades específicas de las otras. La segunda, bienaventurados los mansos porque poseerán la tierra. Aquí se refiere a la mansedumbre, una actitud hoy poco popular, incluso para muchos tiene una connotación negativa y se entiende como debilidad o por aquella imperturbabilidad de quien no sabe controlar por cálculo la propia emotividad. ¿Cuál es el significado de mansos en la Biblia? Los mansos se perfilan como personas que gozan de una gran paz. Son considerados como felices, benditos, amados por Dios y al mismo tiempo son contrapuestos a los malvados, impíos, pecadores. De aquí que el Antiguo Testamento presenta una riqueza de significados que no nos permiten una definición unívoca. En el Nuevo Testamento, el primer texto que encontramos es Mateo 11:29. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Un segundo texto está en Mateo 21:5. Mateo, cuando requiere narrar la entrada de Jesús en Jerusalén, cita la profecía de Zacarías. He aquí que tu siervo viene a ti manso. En verdad el Evangelio de Mateo no pudiera ser definido el Evangelio de la mansedumbre. Bien pudiera ser definido, sí. También Pablo recuerda la mansedumbre como una actitud específica del ser cristiano. Exhorta a los creyentes por la benignidad y mansedumbre de Cristo. La mansedumbre es considerada un fruto del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes y consiste en ser mansos, moderados, lentos para herir, dulces, pacientes con los demás. Y todavía también en Efesios y Colosenses, la mansedumbre es un comportamiento que deriva de todo ser cristiano y es una señal que caracteriza al hombre nuevo de Cristo. Finalmente, una indicación elocuente viene de la primera de Pedro. Vuestro ornato no ha de ser el exterior, cabellos rizados, ataviados con collares de oro o la compostura de los vestidos. Tratad más bien de adornar el interior de vuestro corazón con un espíritu incorruptible de mansedumbre lleno y de paz, que es lo precioso delante de Dios. En el discurso de Jesús, ¿qué significado tiene el término mansos? Verdaderamente iluminadora es la definición del hombre manso que nos ofrece
un cardenal dice, el hombre manso, según las bienaventuranzas, es aquel que a pesar del ardor de sus sentimientos permanece dúctil y libre, no posesivo, internamente libre, siempre sumamente respetuoso del misterio de la libertad, imitador en esto de Dios, que hace todo en el sumo respeto por el nombre y mueve al hombre a la obediencia y al amor sin usar jamás la violencia. La mansedumbre se opone así a toda forma de prepotencia material y moral. Es la victoria de la paz sobre la guerra, del diálogo sobre el atropello. A esta sabia interpretación se añade la de otro ilustre exegeta, la mansedumbre de la que hablan las bienaventuranzas no es otra cosa que aquel aspecto de humildad que se manifiesta en la afabilidad puesta en acto en las relaciones con el prójimo. Tal mansedumbre encuentra su ilustración y su perfecto modelo en la persona de Jesús manso y humilde de corazón. En el fondo nos aparece como una forma de caridad paciente y delicadamente atenta, porque ellos serán consolados, dice. Delicadamente atenta para con los demás. En esa bienaventuranza, los que lloran porque ellos serán saciados, puede llorar por un gran dolor o sufrimiento. Tal estado de ánimo subraya que se trata de una situación grave, aunque no se indiquen los motivos para identificar la causa. Queriendo identificar hoy la identidad de esos afligidos, se podría pensar en todos los cristianos que desean con vehemencia la llegada del reino y sufren por tantas cosas negativas en la iglesia. Al contrario, de preocuparse de la santidad, la iglesia presenta divisiones y heridas. Pueden ser también aquellos que están afligidos por sus propios pecados, eh, inconsistencias, de algún modo vuelven al camino de la conversión. A estas personas solo Dios puede llevarles la novedad de la consolación. La palabra me ilumina para meditar. Sé, sé aceptar aquellos pequeños signos de pobreza que a mí me suceden, por ejemplo, la pobreza de la salud, las pequeñas indisposiciones, tengo grandes pretensiones, sé aceptar cualquier aspecto de mi pobreza y fragilidad, sé rezar como un pobre, como uno que pide con humildad la gracia de Dios, su perdón, su misericordia. Inspirado en el mensaje de Jesús sobre la mansedumbre, sé renunciar a la violencia, a la venganza, al espíritu de revancha. Sé cultivar en familia, en nuestro puesto de trabajo, un espíritu de dulzura, de mansedumbre y de paz. Respondo con el mal a las pequeñas ofensas, a las insinuaciones, a las alusiones ofensivas. Sé estar atento con los débiles que son incapaces de defenderse. Soy paciente con los ancianos, acogedor con los extranjeros, con los migrantes.
Vamos a orar con el Salmo 23. El salmo parece rotar en torno a un título: el Señor es mi pastor. Los santos son imágenes del rebaño, en cambio, están acompañados por la bondad de Dios hasta que lleguen definitivamente a la casa del Padre. Yahvé es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace reposar, me conduce a fuentes tranquilas, allí repara mis fuerzas, me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre, aunque fuese por un valle tenebroso, ningún mal temería, pues tú vienes conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas ante mí una mesa a la vista de mis enemigos, perfumas mi cabeza, mi copa rebosa. Bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida y habitaré en la casa de Yahvé un sinfín de días. Oración final. Señor Jesús, tú nos indicas la senda de las bienaventuranzas para llegar a aquella felicidad, porque es plenitud de vida y de santidad. Todos estamos llamados a la santidad, pero el tesoro para los santos es solo Dios. Tu palabra, Señor, llama santos a todos aquellos que en el bautismo han sido escogidos por tu amor de Padre para ser conformes a Cristo. Haz, Señor, que por tu gracia sepamos realizar esa conformidad con Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por tus santos que has puesto en nuestro camino, manifestación de tu amor. Te pedimos perdón porque hemos desfigurado en nosotros tu rostro y renegado nuestra llamada a ser santos. Alabado sea Jesucristo.